agradecemos mucho a Yasnaya que ande por acá. Ya está como tú, Violeta, también apareciéndose aquí a cuadro. Yasnaya, muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Jazz. Esperemos que te encuentres mejor y que te vayas recuperando de esa fiebre poco a poquito. Sí, tuve una noche un poco compleja con la fiebre, pero ahí ya estoy mejor. Ay, Jazz, pues un fuerte abrazo pero ya estás tomando algo. Sí, como tecito y cosas calientes. Muy bien, Jazz. Muy bien, muy bien, Yasnaya. Pues Yasnaya fue del tema que acordamos abordar con Yasnaya y que acordamos no entretenerla mucho para que pueda descansar y recuperarse. Pero es precisamente la ceremonia que se dio en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional de México. Fue en la Cámara de Diputados, después hubo un evento en el Zócalo de la ciudad y ahí hubo también una ceremonia indígena. Y bueno, hay muchas lecturas de qué hacer, tanto cómo leer o cómo interpretar el discurso de Claudia Sheinbaum. Y siempre una mirada como la de Yasnaya también y como la de Diana Manso sobre cómo leer, cómo se lee o cómo se interpreta, pues por ejemplo, desde Oaxaca, desde la mirada de una mujer indígena también. ¿Qué decía al respecto Yasnaya? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que hay que decir es que la entrega del bastón de mando, primero que hay dos como, digamos, dos cosas importantes que decir. Una es el bastón de mando, generalmente es el símbolo de la autonomía de las comunidades, que con este símbolo entregan la autoridad, digamos, en sistemas normativos internos. Un poco para rápido, no en todo México. Todo la estructura de gobierno está regulada o controlada por el Estado. En muchos territorios de pueblos indígenas, sobre todo en Oaxaca, los municipios funcionan de una manera distinta a la que funcionan el resto de los municipios del país o que no son de pueblos indígenas. Estos municipios, el municipio es una figura del Poder Ejecutivo del Estado mexicano, funcionan de otra manera. O sea, se llaman igual, pero en realidad funcionan de manera asamblearia y su propia estructura tiene posiciones y elementos que no tiene el municipio conocido generalmente como el que sabemos, ¿no? Como el que dice la ley orgánica municipal. Y en muchos de estos, incluso en comunidades que no son municipios, se entrega un bastón de mando y ese bastón de mando es el mismo que tuvo la persona anterior y que tuvo la persona anterior, etcétera. Tiene un valor el hecho que es el mismo y que va pasando de autoridad a autoridad y te lo confiere la asamblea. Entonces eso es como un símbolo muy fuerte de que nosotros tenemos un sistema de gobierno que no es el sistema de gobierno del Estado mexicano, es un símbolo de la autonomía. Sin embargo, en un artículo muy bueno que publica Mito Reyes en Gato Pardo, un escritor mije, explica que se ha utilizado esto para dárselo a los políticos, pero generalmente con muy poca representación. O sea, no es que en las asambleas de todos los pueblos indígenas que tenemos este sistema acordamos entregar a políticos el símbolo de nuestra autonomía. No es así, sino que hay una captura de ese símbolo en el que se ha entregado, y bueno, a un amigo justamente nos enseñaba un bastón de mando que le entregaron a Juárez, pues, imagínense. Desde Juárez tenemos fotos de Adolfo López Mateos, en un acto multitudinario a López Portillo, se lo han entregado a Enrique Peña Nieto, se lo han entregado hasta a Alito, el presidente del PRI. Entonces, hay diferentes organizaciones que utilizan, a mi modo de ver, o sea, descontextualizan, porque en todo caso, por ejemplo, el bastón de mando que Claudia debió recibir, por así decirlo, en las varias sesiones, digamos, eventos en los que ha recibido bastones de mando, por cierto, el del anterior, porque esa es como la continuidad que debe tener. Entonces, bueno, por una parte, todo esto con el bastón de mando. Por otro lado, la ceremonia indígena es algo muy interesante porque sigue contribuyendo a algo que yo le llamo el efecto Tizoc.
Seguramente muchas personas en la audiencia han visto la película Tizoc. ¿Alguien podría decirme, no sé, Violeta Ernesto, o Ernesto. Ernesto, perdónenme ¡Ey, Eso ey! es. Violeta o Ernesto, ¿a qué pueblo indígena pertenece Tizoc? Ah, chingrión. Ya nos habías dicho, Jazz. Ya nos habías dicho. Sí. ¿A cuál? No, yo no sé, Yasnaya, perdón. Sí, yo tampoco. Y ya nos habías dicho. Ya les había dicho. Bueno, el chiste es que no importa, ¿no? O sea, para efectos de la historia lo que importa es construir lo indígena como un monolito en donde no importan estas diferencias. Y lo mismo hace esta ceremonia indígena, porque en realidad no hay una ceremonia indígena. Lo que tenemos en realidad es diferentes ceremonias, digamos, de nuestra relación con lo sagrado, que va a ser distinto para el pueblo mije y muy distinto para el pueblo zapoteco, para el pueblo wixárika, va a ser diferente. Entonces, lo que se hace es la creación de algo que se llama ceremonia indígena, quién sabe de quién, cómo, digo, lo preside una mujer del pueblo mazateco, al parecer, pero generalmente se da en otros espacios, en otros horarios, y no hay una distinción, sino hay un efecto Tizoc sobre una ceremonia en la que se va a comendar elementos que la gente piensa que debe llevar lo indígena, como el copal, ciertas plantas, etcétera. Y aun cuando la intención de la persona que haya hecho el ritual sea genuino, eso no lo cuestiono, sí hay un efecto Tizoc sobre este tipo de ceremonias. La gente no va a distinguir ni le importa, y genera como si hubiera una ceremonia indígena. Es más, el hecho de llamarle ceremonia indígena es bastante problemático. Entonces, hay usos políticos del ritual de los pueblos indígenas que se deben leer, o sea, hay un performance de lo indígena para estos efectos del poder. Bueno, también veo otras, digamos, discusiones sobre que México es un estado laico y no se deberían hacer este tipo de ceremonias. Bueno, primero creo que no se entiende la diferencia entre nuestras tradiciones y, por ejemplo, el espíritu detrás de la separación entre la iglesia y el Estado, del Estado mexicano, muy propio del Estado mexicano, porque sabemos que en países como Estados Unidos los presidentes juran sobre la Biblia, por ejemplo, ¿no? Es algo muy particular. En México no, en México es muy importante por la propia historia de México la separación de la iglesia y del Estado. Recordemos que cuando Fox tomó posesión, su hija le entregó un crucifijo y casi todos los legisladores priistas se pararon y empezaron a gritar Juárez, Juárez, no sé si se acuerdan. Pero bueno, entonces, ¿por qué no estoy de acuerdo con esta crítica? Y sí, o sea, como ver las luces y sombras. Uno, el asunto de la separación de la iglesia del Estado es porque la iglesia hacía funciones de Estado. Por ejemplo, el registro civil, tener propiedad, tener la regencia sobre propiedad, o sea, hacía muchas funciones que quienes idearon la separación de iglesia del Estado era para que la iglesia dejara de tener funciones de Estado. Hasta la fecha, pues el Vaticano es un pequeño estado, es que la religión no es cualquier relación con lo sagrado. Todas las sociedades establecen relaciones con lo sagrado, pero no todos los sistemas de relación con lo sagrado son religiones. Las religiones generalmente tienen instituciones. El caso de la religión católica es clara, incluso hay un derecho canónico, ¿no? O sea, se puede litigar dentro de la iglesia, o sea, está hecha muy a la forma de Estado. Entonces, esa división tuvo que ver con eso, no con bueno, el caso de las tradiciones de lo sagrado que tenemos en los pueblos indígenas, muchas de ellas no están institucionalizadas. Bueno, yo no conozco alguna que esté institucionalizada. No hay una convención de Shumaves, en el caso Mije, que diga que Violeta puede o no ser Shumav y que tiene que ir a un seminario de Shumaves y que, ¿sabes? O sea, no hay un control institucional de la relación con lo sagrado. En las religiones grandes sí hay sacerdotes, hay mediadores entre las personas y lo sagrado, institucionalizados, ¿no? Validados incluso por un marco legal. En nuestras tradiciones con lo sagrado eso no sucede. Por lo tanto, yo no veo con hacer una ceremonia de este tipo, porque lo que menos nuestros sistemas de relación con lo sagrado, lo que menos han tenido es funciones de Estado. Han sido perseguidas, han sido, bueno,
despreciadas, sujetas a racismo y a discriminación de una manera terrible. Entonces yo no veo ningún atentado contra el Estado laico, porque recordemos es laico con respecto de qué. Sin embargo, sí hay un uso y hay un uso político a conveniencia y aparte contribuye a la creación de estereotipos. No son esos ni los espacios ni las tradiciones en las que se hacen y además van a ser muy contrastantes y muy distintas de pueblo en pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se está retomando esta vieja tradición priista además de todo lo que tiene que ver con el bastón de mando, etcétera? ¿Y cuáles son los efectos y los usos políticos de un ritual como el que crearon? O sea, se crea un ritual indígena que no es de ningún pueblo para performanciar algo y lo interesante está qué validación está buscando el movimiento indígena, que es la parte que es obradorista con este tipo de ceremonias, pero que tiene consecuencias que me parecen difíciles, bueno, complejas al menos, y que no es el horizonte de lucha en el que nos planteamos, ¿no? Vemos también que la religión católica fue impuesta a sangre y fuego en nuestras comunidades y que muchos pueblos tomaron elementos de la religión católica hasta hoy como una manera de sincretizarlos para que en medio de todo eso pudiera vivir todavía nuestras propias concepciones de relación con lo sagrado. Entonces, creo que sí hay una clara diferencia. Muy interesante, gracias, ya toda esta exposición que nos haces de quienes han recibido el bastón de mando y pues es realmente interesante que pues no solamente es Morena, ahora pues con la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador, sino también pues hasta Alito Moreno nos acabas de decir, ¿no? Y desde varios expresidentes y varias personas pues no muy gratas para el pueblo mexicano y que han sido pues han tenido una brutalidad también de trato contra la población indígena. Ya, fíjate una cosa que nosotros vivimos ese día que se presentó esta ceremonia indígena fue darle un seguimiento al chat de la presidencia y vimos que se convirtió en un territorio y en una batalla ahí pues durísima, ¿no? Por un lado, una gran cantidad de personas celebrando esta ceremonia indígena y por otro, pues una gran cantidad de personas mostrando un racismo brutal y que esa fue parte también de lo que se vivió en este chat de la presidencia y varios, muchos, que yo no sabía si era un bot señalando que era una ceremonia atolera, ¿no? Así con esos términos, ¿no? Y estas... pues expresiones de que eran puras mujeres y que tendrían mujeres atoleras y que tendrían que estar en la cocina y que no tendrían que estar ahí en la ceremonia, y el racismo, ¿no? El racismo y el clasismo que se vivió. Sobre esto, ya, ¿qué decir, no? A mí en verdad me parecía pues increíble lo que se estaba viviendo ahí en el sentido, no en un sentido, no ningún análisis como el que tú estás haciendo, por supuesto, ¿no? Sino más bien de denostar por un lado y por el otro lado de aplaudir sin ningún tipo de crítica. ¿Ya es qué decir sobre esto? No, justamente creo que ese es el problema, ¿no? Todo lo que tenga que ver con pueblos indígenas lo que va a sacar siempre es una serie de prejuicios y una serie de racismo sobre esto, ¿no? Que tiene que ver con un racismo estructural e histórico que empieza desde la manera en la que desde el colonialismo se utiliza la religión católica bueno, para imponerla de una manera muy violenta, con persecuciones de verdad ejemplares, o sea, en el caso, por ejemplo, de una parte de la Sierra Zapoteca, de incluso, digamos, trocear los cuerpos de las personas que atentaban contra esta religión y poner cachos de sus cuerpos desde esa comunidad hasta Oaxaca para que fuera un castigo ejemplar que no siguieran vivas otras relaciones con lo sagrado. Y esto parece que no ha terminado, ¿no? O sea, se combina la misoginia con el racismo y tienes ese tipo de, pues ese tipo
de expresiones lamentabilísimas. Y entonces yo veo pues esas tres, ¿no? Tienes el racismo abierto, recalcitrante, es como casi este tipo de ceremonias y casi siempre que intervienen los pueblos indígenas, vimos con la candidatura, digo, la vocería de Marichuy, que es como un reactor, o sea, es como que algo que hace que te evidencie y salga a flote todo el racismo. Una y otra vez sale abiertamente ese racismo recalcitrante, bastante, parece la Santa Inquisición, o sea, al respecto. Y luego sale la parte como del racismo del buen salvaje, ¿no? La parte idealizadora, que es la ceremonia indígena como un todo, además que no sé, como el efecto Tizoc decía. Y por otra parte sale la gente que dice, es que eso es un estado laico y como que comparando como si hubieran tenido el mismo poder y no entendiendo cuál fue el espíritu detrás de la separación de iglesia y Estado. Entonces yo veo siempre esas tres y bueno, yo creo que la única ventaja de eso es que sale y nos pone en evidencia el nivel de racismo que todavía existe. Es terrible, pero es frontal y directo. Y el otro es un poco más sutil porque está disfrazado de buena onda, ¿no? Como de valoro esto, pero en realidad hay una idealización y em, una creación de estereotipos. Entonces, son las dos caras de un mismo sistema racista. Y a veces no nos damos cuenta que todas las personas en todas las sociedades necesitamos rituales. Incluso las personas más ateas, ¿no? O sea, una graduación o, por ejemplo, cuando hay doctorados honoris causa, hay rituales. La ritualidad no tiene que ver necesariamente con las religiones, tiene que ver con cómo establecemos y marcamos momentos extraordinarios en nuestra vida y es una necesidad de toda la humanidad. Y cómo funciona eso en nuestras comunidades, la relación con lo sagrado es algo fundamental que nos ha permitido además poder resistir durante 500 años. O sea, si no hubiéramos reelaborado, en ciertos casos, tomando el catolicismo como reformulándolo, porque yo creo que si el Papa va y ve cómo se practica el catolicismo en muchas comunidades indígenas, se espanta porque no es eso que dice la ortodoxia sino una manera de poder, no sé, lo que pasa también, por ejemplo, en cuestiones de mucha opresión sostenida, y lo vemos también con poblaciones afro, es que se necesita de algún de esos elementos para seguir articulando la resistencia. El hecho puede ser la persona más atea del mundo que no trata de no establecer ninguna relación con lo sagrado, pero cuando una persona a ti cercana muere, necesitas de un ritual para elaborar esa muerte. O sea, no es solo un trámite burocrático enterrar a un ser querido. Entonces, en nuestros sistemas, la relación con lo sagrado, al no estar institucionalizada, al no haber instituciones o órganos colegiados que te dicten cómo debe ser, tiene otro tipo de funciones y, por ejemplo, en el caso del pueblo mije está profundamente relacionado con la tierra. Em, con los ciclos de la tierra y también va a tener efectos curativos sobre la salud mental, en tradiciones en las que la salud mental y la salud corporal no están tajantemente separados como en la tradición occidental, que cada vez se va viendo más que es un error, ¿no? Que están profundamente relacionados. Em, y bueno, todas estas sutilezas se pierden. Yo siento que se pierden, no se discuten. Por un lado tienes este racismo recalcitrante y por el otro, pues una idealización que tampoco ayuda en nada y además el uso. A mí me interesa mucho saber cuál es el uso político de desplegar un ritual que pues no sucede en nuestras comunidades ni en esos contextos, ni en esos momentos, ni de esa forma. En nuestras autoridades cuando cambian, en mi caso, porque esto va a ser diferente en cada pueblo indígena, los rituales se hacen de manera privada o de manera propia de las autoridades en ciertos espacios designados para ellos. No se va a hacer el ritual ante la comunidad. Sabemos que nuestras autoridades están haciendo los rituales y hay momentos de recogimiento porque sabemos que eso está pasando, porque hay ciertos anuncios, pero no se despliega públicamente. Aquí se desplegó un ritual indígena para fines políticos del Estado, una contradicción interesante, ¿no? Ya, pues mi querida Yasnaya, ya te tomamos esos 25 minutos que acordamos robarte
y que te agradecemos infinitamente. Sabemos que andas ahí haciendo milagros, este, pero muchísimas gracias, Yasnaya, por acompañarnos este ratito. Tenemos las imágenes ahí de Diana Manso. Un Diana gran Manso, que saludo a también, Diana, que anda con todo pues todos los efectos del huracán. Y pues cada vez más esto va a ser más frecuente, ¿no? Vemos un incremento en la frecuencia por efectos de emergencia climática y esto va a afectar a lo económico y lo político profundamente. Vamos a ver qué pasa, qué lamentable eso. pues es exactamente lo que estaba comentando Violeta, mi querida Yasnaya, y esta es la Diana Manso haciendo la cobertura en campo, pues, de cómo está la situación en distintas comunidades ahí también en Oaxaca, y pues, evidentemente, pues cayó nuestra querida Diana Manso, está enferma ahí, tos, gripa, quién sabe cuánto, qué cosas tiene ahí. Así que le mandamos un fuerte abrazo, que se mejore nuestra querida Diana Manso, y que te mejores también tú, mi querida Yasnaya, porque pues sí, la vemos ahí también a Yasnaya y a Diana al pie del cañón, Violeta. Sí, sí, un fuerte abrazo para Diana, que eso comentábamos al inicio del noticiario que no iba a poder acompañarnos y qué bueno que estamos mostrando estas fotos y que se mejore también y por supuesto, Jazz, que te mejores muchísimo y que esa fiebre ya se vaya lo más pronto posible. Por favor, hay que hablar con el cuerpo. Decirle ya, Ay, por favor. hablando de, ¿no? Muchísimas gracias, creo que ni les dejé hablar, pero muchas gracias por la No, No, de eso se trata, Jazz, que no nos vamos a a- hablar. por la a- 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 invitación. además déjame decirte, Yasnaya, que platicábamos, Violeta y yo, digo, y así enferma y todo, esta nada más le ponemos play y y se va ahí nuestra querida Yasnaya, pues hablando siempre de los temas que te apasionan y que tienes un conocimiento profundo de esto y por eso siempre lo vamos a celebrar, Yasnaya. Cuídate mucho, descansa y nos vemos la siguiente semana, Jazz. Muchas gracias y advierto que lo que dije fue bajo los efectos de la fiebre, así que podré negarlo después. Muy bien. Extraordinario, Jazz, tu análisis, como siempre. Un Abrazo. abrazo, Jazz. Gracias. Adiós. Gracias, Jazz.